Muy buenas tardes, apreciables todos. Quiero agradecer primeramente a nuestros invitados. En esta ocasión, contamos con el apoyo y la asistencia de dos excelentes profesores investigadores. En primer lugar, el apoyo muy grande y enorme del maestro Victorio Jesús Broca Quevedo. Él es nuestro compañero académico, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. Cuenta también con una maestría en educación, es doctor y además fundador de la maestría en filosofía aplicada de esta división académica. Y también contamos con el apoyo del profesor investigador de la UNAM, el maestro Miguel Ángel Antemate Mendoza. Ellos dos nos acompañan para concluir nuestro ciclo de conferencias intitulado El pensamiento estoico y su filosofía aplicada en pandemia. Esta es la última cápsula de las 4 que elaboramos con respecto a este tema. La mecánica será sencilla. Concederemos primeramente hasta por 25 minutos la palabra al doctor Victorio Jesús para que desarrolle sus puntos de vista con respecto a la filosofía del pensamiento estoico, y al término de hasta los 25 minutos daremos ahora el uso de la voz a nuestro profesor invitado, el maestro Miguel Ángel Antemate, para que haga lo mismo. Dicho, entonces iniciamos y le concedemos primeramente la palabra al doctor Victorio Jesús Broca Quevedo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y le escuchamos con atención. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Agradezco mucho la invitación que se me hizo a participar en este evento. Agradezco también al Cuerpo Académico de Estudios Transversales en Derechos Humanos, Género y Justicia y a la Academia de Filosofía de Ciencias Sociales de nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Saludo cordialmente al doctor Miguel Ángel Antemate Mendoza, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de México, que nos acompaña en esta ocasión, en este evento. Y pues en el contexto de estas mesas redondas que llevan como temática los estoicos y su filosofía aplicada, voy a tratar de externar una recomendación filosófica, ¿no?, con respecto al tema que yo le he llamado los efectos emocionales de COVID-19 y el estoicismo, una recomendación filosófica. Sabemos perfectamente que en la época que nos ha tocado vivir a nosotros, que somos parte de esta generación de la humanidad, pues confrontamos múltiples problemas, pero uno de ellos destaca de manera singular porque es un problema que, lo podemos decir de una manera coloquial, salta a la vista. Es un problema que todos hemos experimentado precisamente porque se trata de una pandemia, ¿no?, en donde todos estamos involucrados con esa problemática. Está por demás hacer referencias específicas al respecto porque todos en una mayor o menor medida hemos vivido esta experiencia, hemos confrontado con adversidades, ¿no?, que hemos logrado superar, los que afortunadamente nos ha tocado superar. Hay otros que lamentablemente, como todos sabemos, les ha tocado despedirse de este mundo, y eso ha sido muy lamentable para toda la humanidad. Hay unos problemas que se generan en razón de la pandemia y que yo quisiera destacar, ¿no?, que son estos efectos emocionales producidos por el fenómeno de la pandemia. Son efectos emocionales porque
de alguna manera nos han afectado en nuestro equilibrio emocional como personas, ¿no? Han alterado nuestra funcionalidad en la medida en que han incidido psicológicamente en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y consecuentemente en nuestra conducta con los demás. Una pequeña muestra de esos efectos emocionales, porque son tan diversos, ¿no? Y múltiples, que en realidad detallarlos sería pues una labor que en principio no sería pertinente, porque lo que vamos a destacar aquí es precisamente el aspecto emocional de todos estos aspectos y cómo de alguna manera pueden sobrellevarse a partir de la filosofía estoica, ¿no? Como si hay alguna posibilidad, algo que pudiéramos recomendar al respecto. Entonces, uno de esos efectos podría ser la incertidumbre y ansiedad, ¿no? Que de alguna manera todos hemos vivido por el confinamiento, por no saber realmente qué nos espera, ¿no? Porque todas las condiciones en que nos ha sometido la pandemia, pues han sido de momento a momento, ¿no? Y hasta cierto punto impredecibles. Entonces, pasamos momentos en que no sabíamos cuándo podíamos regresar a nuestras labores cotidianas, poder salir del confinamiento en que estábamos. Entonces eso nos desarrolla una incertidumbre, una ansiedad, una inseguridad, ¿no? Que altera nuestra funcionalidad como personas. Otra podría ser, han habido situaciones, como comentaba al principio, de lamentables pérdidas que algunos hemos tenido de familiares, ¿no? Y eso representa, el duelo normal que todos asumimos cuando padecemos la pérdida de un ser querido, pero en este caso el duelo se vuelve un poco más especial porque no hay la posibilidad de, desahogar ese duelo de la manera tradicional en que siempre lo habíamos hecho, porque el cadáver de una persona que ha fallecido por COVID, pues todos sabemos que tenía que sepultarse de manera inmediata, y entonces no había la posibilidad de hacerle el homenaje que todos hacemos a nuestros seres queridos cuando tenemos que despedirlos. Esa es otra situación que queda ahí como una marca, ¿no? En nuestra condición emocional como personas y que nos afecta. De alguna manera también hemos padecido cierta paranoia, ¿no? Por sentir el riesgo inminente de un contagio. Siempre estamos, digamos, a la defensiva, ¿no? De respetar el 1,5 metros, de que el otro no está usando el cubreboca y yo sí, en fin. Todo este tipo de sentimientos, ¿no? De emociones que nos hacen perder nuestro equilibrio en algunos momentos y afectar las relaciones con las demás personas y con nosotros mismos, son considerados como efectos emocionales, inclusive el miedo al regreso, ¿no? Que de alguna manera hemos ido experimentando en la medida en que la pandemia se ha ido atenuando. Muchos sectores de la población se han reintegrado a sus actividades laborales, a sus actividades educativas, inclusive a las actividades recreativas, a los encuentros afectivos con familiares, ¿no? Pero no deja no obstante de que ello significa pues una actividad agradable y esperada,
no deja de significar un cierto temor, un cierto miedo a ese regreso, ¿no?, a la normalidad, porque sabemos perfectamente que el virus no está completamente abatido, que todavía quedan riesgos y no sabemos hasta qué punto podemos estar plenamente seguros en ese regreso, o todavía presentamos algunos riesgos que inclusive podrían ser fatales, ¿no? Entonces, es indudable que eso representa también una afectación emocional en el colectivo nacional y en el colectivo mundial. También podemos experimentar por todas estas afectaciones emocionales un agotamiento mental, ¿no? Es decir, ya no hay la suficiente relajación mental, ¿no?, que necesitan inclusive nuestros cerebros, nuestras neuronas, para hacer una sinopsis adecuada, ¿no? Todo se altera, ¿no?, desde el punto de vista fisiológico, neuronal, como desde el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces, y eso constituye también otra afectación. Y finalmente yo quisiera poner como último ejemplo de estas afectaciones emocionales la soledad, ¿no?, que de alguna manera también se experimenta en el confinamiento, sobre todo. Creo que unos más o otros menos hemos experimentado esta sensación de sentirnos hasta cierto punto marginados, ¿no?, aislados, en soledad, sobre todo las personas que gustan de frecuentarse con sus familiares, con sus amigos, ¿no? Porque se ve reducida la compañía, ¿no?, de otras personas. Los seres humanos somos gregarios por naturaleza, ¿no? Entonces es indudable que eso lo resentimos. Supongo yo que esa imagen que está ahí presente en las diapositivas, si puedes darle la siguiente diapositiva, no sé si la tienes mostrando, por favor, compañeros, si es posible. La siguiente. Por querer hacer alusión a la imagen que vemos ahí está bien, la imagen que está ahí del señor que está frente a la ventana, ¿no?, mirando hacia el exterior con un cubreboca, me parece muy representativa de todas estas afecciones emocionales que hemos confrontado, ¿no?, la mayoría de los seres humanos alrededor del mundo. Creo que en gran medida todos nos sentimos de alguna manera identificados, ¿no?, con la experiencia que nosotros comprendemos que esa persona está viviendo, ¿no?, en ese confinamiento. Bueno, por otro lado, yo una vez que he planteado esta problemática al respecto, ¿no?, que todos confrontamos y que no necesita mucha demostración ni comprobación porque salta a la vista, ha sido una vivencia de todos, experiencias de todos, ¿no? Todos podemos corroborarlo porque de alguna manera lo hemos vivido. Pasaría yo ahora a hacer una referencia muy breve, muy rápida, acerca de cómo la filosofía se ha mantenido siempre cerca de la realidad en términos generales, pero también de esa realidad que nos compete de manera muy directa a nosotros, que es la realidad humana, ¿no? Siempre se ha criticado a la filosofía porque no toca el piso, porque sus especulaciones los llevan a flotar por encima de la realidad sin tener una percepción de ella. Y en realidad yo considero que es todo lo contrario. La filosofía siempre ha tenido como objeto de su reflexión filosófica la propia realidad y la realidad humana y todo el contexto donde los seres humanos tenemos nuestro escenario existencial, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Pues porque precisamente desde los inicios de nuestra filosofía occidental
con los primeros filósofos llamados presocráticos, porque fueron antes de Sócrates. La filosofía tuvo como objeto de su reflexión filosófica la naturaleza, ¿no? La realidad física, que era el entorno muy consciente para las personas que vivían en aquella época. Y entonces ellos, a través de la filosofía, quisieron reducir todo ese mundo físico a principios cosmológicos, ¿no? A partir de los cuales le pudieran dar un origen y un orden a todo cuanto existía en esa realidad natural, en esa realidad física. Porque finalmente la realidad es el medio vital de los seres humanos y el conocimiento pues entraña la posibilidad de aprovecharla como medio vital. Entonces siempre va a ser objeto de nuestro estudio, objeto de nuestro conocimiento, objeto de nuestra reflexión filosófica, la realidad. Entonces la filosofía occidental surge precisamente por una gran preocupación por desentrañar los misterios de la realidad, ¿no? Para el hombre. Posteriormente, dentro de la misma filosofía de la antigüedad, encontramos esta filosofía que ya fue más sistémica, que es la filosofía de Sócrates y principalmente de Platón y Aristóteles, en donde ya empiezan a introducirse la mayor parte de las disciplinas que conforman el aparato especulativo de la filosofía. Y con ello también se diversifica esta preocupación que los filósofos siempre han sentido por la realidad, ¿no? Porque con estas disciplinas como la metafísica, la filosofía de la naturaleza, la antropología filosófica, la epistemología, la ética, la estética, la filosofía política, la filosofía de la educación. Los filósofos desde esta época, desde este periodo sistemático de la filosofía, que es la filosofía clásica, han experimentado no solamente una preocupación por la realidad en general, sino por una parte de esa realidad en general que se destaca de manera importante, que es la realidad humana, ¿no? Y entonces, a partir de la antropología filosófica, empiezan a generar una reflexión sobre el hombre, ¿no? Pero no nada más sobre lo humano en cuanto humano, sino también una reflexión filosófica con respecto a sus posibilidades de conocer la realidad. Y pues surge otra disciplina como la epistemología y también su preocupación por entender las posibilidades que tiene el ser humano a partir de su naturaleza como un comportamiento ético, ¿no? Entonces, eso también le interesa a los filósofos, encontrar cómo puede ser el mejor comportamiento que los seres humanos pueden llegar a tener. Esto no es gratuito, ¿no? Finalmente, los filósofos de esa época tenían una preocupación política por cómo los seres humanos podían vivir en las polis griegas, ¿no? Y particularmente en esta polis que dio estos grandes filósofos como fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, y que fue Atenas, ¿no? O sea, cómo sería posible que los seres humanos ahí pudieran convivir pacíficamente en un territorio determinado, organizarse para ese propósito y juntos poder encontrar el bien común. Entonces, al comportamiento humano le dan, además de un sentido ético universal, le dan un sentido también con respecto a la polis. Entonces le dan un sentido político y surge la filosofía política, ¿no? Con la expectativa
de encontrar las mejores formas de gobierno a partir de las cuales pudiera darse el mejor comportamiento de los habitantes de la polis para convivir pacíficamente de una forma organizada y encontrar el bien común, la felicidad, la realización personal. Finalmente, estos filósofos también desarrollaron una filosofía de la educación, porque obviamente no es fácil encontrar la forma en que los individuos puedan desarrollar este comportamiento a partir del cual puedan convivir pacíficamente en la polis, en una forma ideal, digamos, ¿no? Entonces, hace falta una forma de educación. Hace falta también reflexionar filosóficamente sobre cómo formar al individuo para que pueda desarrollar estas aptitudes políticas que le permitan esa convivencia pacífica, organizada, en un territorio determinado, con miras a alcanzar el bien común, la realización, la felicidad, etc. Entonces, todo esto nos da una muestra que la filosofía siempre ha estado cerca de la realidad, muy cerca de la realidad humana también, y muy cerca de los problemas existenciales del ser humano. Después de estos filósofos en Grecia, surge la filosofía helenística. En la filosofía helenística, pues brevemente podemos comentar que esta filosofía surge posterior a la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un gran conquistador, nacido en Macedonia, hijo de Filipo II, que ya había iniciado con una gran dominación sobre todos los territorios conocidos de aquella época. Alejandro Magno hace crecer esas conquistas de manera extraordinaria, y entonces hay una dominación, ¿no?, de muchos territorios, de muchas poblaciones, de muchas culturas, con las que se va fundiendo esta filosofía desarrollada en el periodo clásico por Sócrates, Platón y Aristóteles, y va tomando también la riqueza cultural de aquellos lugares conquistados, y va surgiendo entonces por esta interculturalidad que se va dando como fenómeno, ¿no?, humano en expansión. La preocupación de ya no cómo vivir en la polis, ¿no?, sino cómo ser un sujeto cosmopolita, ¿no? Es decir, cómo ser ciudadano del mundo. Entonces, los estoicos y inclusive las demás corrientes filosóficas que surgen en este periodo, como el epicureísmo, el propio estoicismo, el escepticismo, van a hacer filosofías que van a tener como propósito también encontrar formas éticas de comportamiento humano que permitan a los seres humanos poder convivir con otros seres humanos también de manera organizada y de manera pacífica para buscar el bien común, pero ya no en la polis, ¿no?, sino ahora en todo el mundo conocido por este fenómeno cosmopolita que se está dando a partir de las dominaciones que se dan con el avasallaje de Alejandro Magno en aquella época. No hay que olvidar que Alejandro Magno por sí mismo fue el discípulo de Aristóteles. Aristóteles fue su gran preceptor, que fue llamado por Filipo II para ser su preceptor en Macedonia. Entonces, de alguna manera estamos sentando las bases, ¿no?, de cómo la filosofía en general siempre ha estado ligada a los problemas de la realidad, a los problemas humanos, a los problemas existenciales,
y cómo esta filosofía estoica tiene una participación también dentro de estas preocupaciones naturales, podríamos decir, de la filosofía. En este contexto entonces de estas mesas redondas de los estoicos y su filosofía aplicada a la pandemia, pues yo quisiera hacer una aportación muy sencilla y muy breve en realidad, porque se trata de una recomendación filosófica, no se trata de una disertación, de un análisis, de una conferencia propiamente dicha. Se trata realmente de recomendar, de compartir algo que yo veo en la filosofía estoica que podría ser importante para sobrellevar estos problemas, ¿no? de la pandemia, ¿no? Estos efectos emocionales propiciados por COVID-19. La recomendación va en el sentido de que los estoicos desarrollaron ciertos principios, ¿no? Que yo los voy a citar como ejemplo. En este caso, mi intención no es explicarlos a profundidad, no es hacer una referencia detallada de la filosofía de los estoicos, sino más bien recomendar que cada uno de nosotros puede tener una aplicación filosófica a partir de los estoicos. Podemos hacer una reflexión a partir de los principios o máximas de comportamiento que nos han heredado los filósofos estoicos. Y a partir de ello, cada ser humano como ser pensante frente a una problemática, siempre nos detenemos a reflexionar para encontrar los mejores horizontes, ¿no? Que finalmente nos lleven a mejores puertos. Entonces, ¿cómo estos principios, estas máximas podrían provocarnos esa reflexión y podrían, a partir de la reflexión, encontrar un mejor sentido a la realidad que podría presentársenos como adversa o como caótica, tratándose de este fenómeno social en términos generales que ha producido el COVID y que, como ahorita hacemos referencias, nos ha producido, entre otros efectos emocionales en la población. Entonces, a partir de eso, me gustaría señalar, por ejemplo, a Zenón de Cito, que fue... 5 minutos. Sí, gracias. Zenón de Cito, que fue un filósofo estoico, de hecho fue el fundador de la filosofía estoica. Una cita de él que dice: tuve un viaje muy próspero gracias a sufrir un naufragio. Y esto fue real. Zenón de Cito era un comerciante y en un transporte de su mercancía de manera acuática, viajando en un barco con su mercancía, el barco naufragó. El naufragio le hizo perder toda su mercancía y después de esa pérdida, al encontrarse sin nada absolutamente, pues él siente que le fue muy bien porque encontró en la filosofía que él no conocía, que él no practicaba, la posibilidad de crecer espiritualmente y sobreponerse a esa gran adversidad que significó para él el naufragio. Eso es algo así como cuando nosotros en sentido común decimos no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, es aplicable en este sentido, ¿no? Realmente nosotros podemos lamentarnos porque está justificado de todas nuestras desgracias, pero también podemos ver el otro lado de la moneda, ¿no? Podemos encontrarle un sentido más edificante a la adversidad. Podemos aprender de la adversidad
y podemos encontrar una gran riqueza en la adversidad, inclusive podemos encontrar grandes oportunidades de la adversidad. Creo que esta frase de Zenón es altamente provocadora para la reflexión en cada uno de nosotros y que nos permita que podamos tener un mejor sentido de la realidad cuando ésta se nos presenta adversa, como en el caso del COVID-19. Podría presentarle también el hecho de cómo la filosofía se conecta con las posibilidades de tener una buena vida. Epicteto dice: la filosofía es el amor a la sabiduría, es el arte de vivir una buena vida. ¿Por qué? Porque la reflexión, como vimos ahorita, la reflexión nos permite encontrar un sentido más profundo, un mejor sentido de la realidad cuando se nos presenta de manera adversa, y entonces nos podría dar la posibilidad de una buena vida. Y por el estilo hay varias citas, como ustedes verán, ya el tiempo que nos queda es muy breve. A mí me gustaría, por ejemplo, recomendarles los libros, algunos libros, los que considero más destacados para esta ocasión. Por ejemplo, Consolaciones, Diálogos y Epístolas Morales de Lucilio, que es de un filósofo estoico como fue Séneca, ¿no? Séneca fue preceptor del emperador Nerón y fue un gran estoico. Él era nacido en España, en Córdoba, España, pero a partir de la dominación de España quedó al servicio de Nerón. También podría recomendarles el libro de Meditaciones de ese gran emperador romano que fue Marco Aurelio. Marco Aurelio, además de ser un emperador romano, fue un gran filósofo estoico y escribió, entre otros libros, de las Meditaciones, que ustedes ahí podrán encontrar una gran riqueza motivadora para reflexiones filosóficas que nos ayuden a encontrar un mejor sentido a la vida. Y por último, me gustaría recomendarles también un manual de vida de Epicteto, ¿no? Ya su nombre es bastante clarificador, ¿no? Un manual de vida. Eso también nos puede generar reflexiones interesantes, pertinentes para estos efectos emocionales que nos ha producido el COVID-19. Como nota aclaratoria, Epicteto no escribió directamente este manual, lo escribió un discípulo de él, de nombre Arriano, pero obviamente que basado en las enseñanzas de su maestro. Entonces, otra cosa, estas sentencias, estas citas, estas máximas, estos principios de los estoicos, no siempre tienen la intención de llevarnos a un extremo ideal que podríamos considerar inalcanzable para nosotros los seres humanos mortales de carne y hueso, pero eso no quiere decir que no sean inútiles, ¿no?, para nuestra vida concreta, ¿no?, los individuos que somos, porque siempre se toman como un extremo al que podemos tratar de llegar, aunque nunca lleguemos completamente, aunque nos quedemos siempre en el camino de querer llegar, siempre va a ser de mucha utilidad las conclusiones a las que vayamos llegando en ese esfuerzo, ¿no? Y la conducta que nosotros vayamos desplegando al respecto, porque todas estas reflexiones nos van a generar conclusiones, pero no van a servir de nada si no nos transforman, ¿no? Si no impactan a nuestra conciencia, ahí donde nuestra conciencia empieza a dictar cómo deben ser nuestras acciones y consecuentemente asumimos una conducta que nos haga intervenir de mejor manera
en nuestra realidad social y contribuyamos como lo querían desde la antigüedad los filósofos de la política, llegar al bien común, ¿no? Pues sería todo cuanto yo pudiera recomendar al respecto en este tiempo y agradezco mucho la compañía del doctor Miguel Ángel Antemate Mendoza. Me voy a disponer a escucharlo con mucho interés y nuevamente agradezco a todos los que hicieron posible mi participación en este evento. Espero que finalmente pueda ser de alguna utilidad lo que de manera breve y sencilla he tratado de exponer al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciable doctor. Créame que fue muy interesante e ilustrador ese viaje que nos realizó sobre los estoicos y su pensamiento. Me llevo algunas anotaciones muy interesantes en sus aportaciones. Ahora es el momento de darle la palabra a nuestro conferencista invitado, el doctor Miguel Ángel Antemate Mendoza. Brevemente, solamente quiero comunicar que él es licenciado en Derecho por la UNAM y también cuenta con un máster en Derechos Fundamentales, Litigio Estratégico y Asesorías por la Universidad de Castilla-La Mancha, además de que tiene un amplio currículum dentro del Poder Judicial Federal. Entonces le concedemos la palabra hasta por 25 minutos. Adelante, doctor, le escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ya esta tarde de día viernes, quiero agradecer a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y su División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades por la oportunidad, también a los organizadores, al doctor Juan Carlos de León Pérez, al doctor Victorio Jesús Broja, que acabamos de escuchar, y desde luego, querido Darío Alfonso, a ti también. No sé si puede visualizarse la presentación que hemos preparado. ¿Pueden visualizarla en estos momentos? Porque he compartido pantalla, pero no sé si se puede visualizar. Sí, se visualiza. Perfectamente Perfecto. bien. Muchísimas gracias. A raíz de las consideraciones que acaba de exponernos el doctor Jesús Broca, fíjense que me llama mucho la atención. La idea de un servidor es básicamente hacer una referencia sobre de dónde venimos, dónde estamos parados y hacia dónde podríamos ir en este contexto de pandemia. Pero me llama mucho la atención, desde luego comparto muchos de sus atinados puntos de vista desde la perspectiva de la filosofía estoica. Ahora que comentaba precisamente el tema de todo este contexto que hemos abordado desde la percepción de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos y de los derechos, vamos a hacer una relatoría. Me llama mucho la atención, recordé mucho esta bonita historia de Antígona, ¿verdad? En donde no se le permitía enterrar a su hermano, esta idea de rendir el culto a los muertos, ¿no? Que viene de esta historia en Tebas, ¿no? Y que esto se oponía a la idea del derecho divino frente al derecho de las leyes, el derecho terrenal, ¿verdad? Las leyes terrenales. Había una idea de mostrar también respeto hacia los cuerpos de las personas que habían fallecido. Esta es una idea muy interesante que incluso también en materia de derechos humanos se ha abordado, y es que efectivamente, como ya mencionaba el doctor Victorio, se ha cortado también a lo largo de estos 2 años, hemos cortado un poco esta noción de duelo, de presentar y rendir el respeto respectivo a nuestros fallecidos, ¿verdad? Que hoy ya no nos, lamentablemente nos acompañan. Un poco a bote pronto, voy a mencionar brevemente pues, los parámetros en donde un servidor considera que puede abordarse lo que hemos vivido a lo largo de estos 2 años y seguimos viviendo, porque hay que ser muy enfáticos en esto. Desafortunadamente la pandemia no ha terminado. Hay una serie de consideraciones técnicas por parte de algunas autoridades en donde se señala que, bueno, esto no ha acabado hasta que la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad en la materia sanitaria a nivel mundial, lo determine. Se hará así porque desafortunadamente una pandemia no va a acabar con declaraciones políticas, ciertamente. Entonces, en principio de cuentas, diríamos que vemos este tema, el tema de la pandemia, como un tema de salud pública mundial, porque ciertamente en el contexto global o universalista en donde nos encontramos, lo que sucede en una parte del mundo tarde o temprano va a repercutir en otras, ¿no? Desde luego. Y esto lo estamos viendo de momento a momento con el surgimiento de las famosas variantes, que si Delta, que si Omicron, que si BA1 y que BA2, bueno, pues estamos próximos quizás a una quinta ola, pero lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, en Hong Kong, en China continental, tarde o temprano va a repercutir
también en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá, México y el resto de Hispanoamérica. Este tema también debe ser abordado desde un punto de vista logístico, ¿no? Para los estados, la economía y las instituciones mundiales. Insistimos, nos ha afectado a todos. Un problema de conducta humana, desde luego, ¿no? En nuestra relación con la sociedad, como ya bien se mencionaba, no es solamente una situación de una postura individualista en donde yo ejerzo mis libertades y derechos y me olvido absolutamente, bueno, evidentemente, de la congregación, de la polis, de la comunidad política a la que pertenecemos, y desde luego, indudablemente, la postura de un servidor, una vertiente de análisis desde el punto de vista de los derechos humanos, la salud, la vida, la libertad, la integridad, el trabajo, la educación, todos los sectores que se han visto afectados, ya sea por decisiones o actos, o ya sea por omisiones o negativas a cargo de los gobiernos. Y desde luego, a nivel estatal, pues un tema de seguridad nacional, ¿no? De protección de la población y una emergencia sanitaria. Si yo pudiese agregar en estos momentos, a lo mejor, efectivamente, una visión desde el punto de vista de la filosofía, como ya lo señalaba el doctor Victorio de Jesús Broca, también quizás, efectivamente, como él ya lo mencionaba de manera muy atinada, cómo hacer una especie de, ustedes gustan, vamos a decirlo así, de catarsis, de purificación e incluso, ¿no? De aprender a vivir y sobrellevar el contexto, porque ciertamente tenemos que aprender a vivir en este contexto, no sabemos hasta cuándo, pero es necesario un proceso de adaptación, ¿no? En términos evolutivos, la inteligencia es la capacidad de adaptación, ¿no? También a nuestro propio medio. Entonces, dicho lo cual, habíamos comentado los derechos comprometidos, derechos humanos que se han comprometido a lo largo de estos 2 años de pandemia, pues básicamente el primero, el principal, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo e incluso el derecho a la supervivencia. Y retomando un poco las referencias que bien mencionaba el doctor Victorio, también desde un punto de vista filosófico, sí, me quedo mucho con su participación en el sentido de que también hay una, vamos a decirlo así, una transgresión a una cosmovisión de vida que teníamos. Este proceso de duelo lo hemos reflexionado quizás mucho en otras redes sociales y tiene que ver también con por ejemplo, el derecho a la salud mental, ¿no? Y que no hemos podido concatenar precisamente no solamente lo que hemos, valga la expresión en sentido amplio, lo que hemos dejado perdido hace 2 años, sino también todo lo que hemos, los planes frustrados, todo lo que no pudimos hacer y queremos hacer en este momento ya de adaptación, esta, vamos a decirlo así, negación de esta nueva realidad que estamos diciendo, no me gusta decir nueva normalidad ciertamente, pero sí de esta nueva realidad en donde pues poco a poco tenemos que irnos acomodando, y si no nos acomodamos o no nos adaptamos, pues bueno, topamos de frente y nos contagiamos y contagiamos a otros, y viene una serie de situaciones que ciertamente nos deben de llevar mucho a la reflexión. Si el mundo que conocíamos antes de febrero de 2020, enero de 2020, ¿no? Va a volver, y cuánto tiempo va a llevarnos esto, porque en este momento hay que adaptarnos a lo que hay, a lo que nos toca, ¿no? Diríamos, hacer una especie sí, insisto, de catarsis, hay que hacer una especie de valoración sobre cómo estamos hoy y sobre todo aprender de esto para salir más fortalecidos totalmente, ¿no? Entonces, esta serie de derechos son los que un servidor considera que, en general, ¿no? No solamente en México, sino en otras partes del mundo se han visto afectados, y a partir, ¿no? De que se han adoptado una serie de decisiones técnicas por parte de organizaciones sanitarias a nivel mundial, específicamente la Organización Mundial de la Salud, o por ejemplo en el marco regional, la Organización Panamericana de Salud, ya esto baja a las autoridades nacionales. Una breve cronología de lo que hemos vivido. Pues en enero de 2020, pues el Ministerio de Relaciones de la República Popular China da paso a información a la Organización Mundial de la Salud de la detección de un nuevo virus, y evidentemente también al Centro de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América, y comienza esta bonita etapa de dar a conocer que las cosas se están complicando, bueno, en China continental, y se comparte la famosa secuencia genómica del virus. A partir de esto, hay otra línea del tiempo, digamos, un poquito más técnica, es donde empiezan a entrar otro tipo de disciplinas. Lo hemos comentado en algunas ocasiones, por ejemplo, y no muy conocido, un poco explorado en México, que es el derecho sanitario,
no solamente nacional, sino el internacional, es decir, cómo funciona la Organización Mundial de la Salud, cómo funcionan sus instituciones. Ya, bueno, pues eso, si ustedes gustan, compartiremos algún paper, algunas cositas que se han escrito, que hemos escrito, pero por ejemplo hay un comité de emergencias sanitarias, ¿no?, que recomienda al director, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud cuando estamos frente a una emergencia pública internacional. Se hacen estas recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud, que cuenta también con una asamblea, con una serie de instituciones, decide notificar a todos los estados del mundo, es decir, prácticamente a todos los países que son parte de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos un problema y que este problema puede escalar, y emite una serie de recomendaciones. Y a partir de esa serie de recomendaciones o directrices, que algunos consideramos que sí son, vamos a decir, de carácter obligatorio, vinculante, cada país ya en el ámbito interno decide qué medidas tomar, ¿no? Y ese es el contexto que nos empieza a diferenciar de unos y de otros. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué en otras partes del mundo a lo mejor algunos países lo empezaron a hacer bien, otros no tanto, otros empeoraron? Se debe a que, bueno, esas ya se asumen como decisiones del ámbito interno y que vinieron a afectar todo un conjunto de derechos humanos que hemos señalado. En un extremo teníamos evidentemente el brutal confinamiento de Wuhan. Si ustedes buscan, por ejemplo, en redes sociales como YouTube, encontrarán seguramente que a la gente literalmente la encerraban en sus casas, ¿no?, y con un soldador iban cerrando ventanas y puertas y no les permitían salir, ¿no? Y por el otro lado teníamos, en el otro extremo teníamos a países que, bueno, quizás no se lo tomaron tan en serio al principio y luego vinieron las consecuencias. Está el ejemplo del Estado sueco, ¿no?, que antaño considerábamos como un país de primer mundo. Ahí se permitió, se dejó correr el virus, ciertamente sin tomar medidas, apostando a esta famosa inmunidad de rebaño. También esto lo hizo el Reino Unido, algunos otros países más. En Latinoamérica, desde luego, sucedió en Brasil y lamentablemente aquí en México también sucedió. Entonces, los extremos, ¿no? Por un lado, medidas totalmente radicales, e incluso ya de nueva cuenta las están volviendo a aplicar en China, por ejemplo, en estos momentos. Y del otro lado, países que dijeron, pues bueno, no podemos controlar esto, vamos a ver qué pasa, y países con una postura intermedia, ¿no? Países como Corea del Sur, países como Australia, Nueva Zelanda, cerrados en término medio, con rastreos y todo lo que ya sabemos desde un punto de vista técnico. Entonces, insisto, ok, tenemos un orden, vamos a decirlo así, un régimen de derecho internacional y nacional, en donde podíamos encontrar básicamente todas estas directrices, posturas, ¿no?, concatenados con los derechos. Aquí es básicamente una cuestión de carácter, sí, un poquito técnico: la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, el Reglamento Sanitario Internacional. En el ámbito de donde estamos nosotros adscritos, es decir, el Estado mexicano, pues contamos con tratados de derechos humanos desde el punto de vista de las Naciones Unidas y desde el punto de vista de la Organización de los Estados Americanos. Desde el punto de vista de las Naciones Unidas, pues el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ahí donde se reconoce expresamente en el artículo 12 el derecho a la salud. La Convención Americana, por su parte, tiene un protocolo, es decir, un instrumento que amplía o determina otra serie de derechos, que es el famoso protocolo de San Salvador, ¿no?, que también reconoce el derecho a la salud, ¿no? Entonces, esta serie, vamos a decir, de reglas internacionales, tratados, para quienes a lo mejor no estén muy familiarizados, estas reglas internacionales son aplicables o eran aplicables, bueno, siguen siendo aplicables en el contexto del Estado mexicano, ¿no? Y aquí es donde empieza a brincar un poquito la polémica, porque uno puede observar, ¿no?, ya haciendo un análisis más técnico, si algunas se cumplieron, si otras no se cumplieron, a ver qué dijo la OMS, a ver qué dijo la OPS, qué es lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo lo han recepcionado, qué decisiones han tomado nuestras autoridades nacionales. Y es que aquí el derecho es muy importante para aterrizar y entender qué fue lo que hicimos, qué fue lo que no hicimos, e incluso qué es lo que podríamos hacer para mejorar un poco el contexto que hemos vivido a lo largo de estos 2 años, ¿no? Básicamente, pues sí, no está de más señalar. Podemos enlistar una serie de errores que a manera de bucle, vamos a decirlo así, el quinto y el último paso es el que venimos repitiendo, ¿no? Y es que esto afecta, insisto, afecta a los derechos desde un punto de vista sistemático, ¿no? Cuando platicamos sobre todo temas de derechos humanos, siempre decimos, ¿no?, desde un punto de vista técnico, que los derechos están interrelacionados, son interdependientes unos de otros. Es decir, todos están al mismo rango. Ni la vida es el derecho más importante, ni el derecho al agua, ni el derecho a la educación, ni, por ejemplo,
la seguridad pública ciudadana. Todos están interrelacionados y a todos se les debe dar el mismo trato, respeto y protección. Entonces, lo que encontramos aquí, cuando uno empieza a hacer un análisis macro del contexto, es que la afectación de un derecho, evidentemente, ¿no?, transgrede también a otro, y es una especie de cadena, ¿no?, en donde los eslabones van también formando parte de los actos u omisiones a cargo de las autoridades, y termina siendo esto toda una afectación a escala masiva, no solamente ya de un par de personas, ¿no?, sino de toda la sociedad en su conjunto, y esto nos debe llevar a la reflexión de qué es lo que hicimos mal, y desde luego señalarlo, ¿no?, porque no se trata nada más de decir, bueno, ¿no?, el margen de los ciudadanos es que el ciudadano no quiso ponerse el cubrebocas, ¿no?, porque esa es la crítica que normalmente solemos escuchar, es que es su culpa porque no quiso usar cubrebocas y se enfermó. Sí, pero momento, el radio de actuación, lo que puede hacer un ciudadano, un grupo de personas, ¿no?, la escuela, una familia, es limitado en comparación con las atribuciones que puede tomar un Estado para proteger a la población. Ojito con ese concepto, no quiero entrar ahorita en demasiados detalles técnicos, pero es muy diferente lo que puede hacer, digamos, un ciudadano a título particular o en conjunto, si ustedes gustan, a lo que puede hacer, por ejemplo, toda una organización y un aparato estatal, ¿no? Desde luego. A ver, yo les preguntaría en estos momentos, ¿nosotros como ciudadanos podemos ir y cerrar un aeropuerto? Pues no. ¿Las autoridades pueden hacerlo? Pues sí, se puede hacer para proteger a la población. Pues sí, se hizo. Pues no. Y entonces podemos empezar a construir una bonita línea de argumentación para entender esto. En principio de cuentas, lo que ya sabemos, aquí estamos en un contexto en donde se minimizó, a pesar de que había información técnica y científica, esto se minimizó, ¿no? Y fue muy lamentable porque muchas voces, no solamente de médicos, virólogos, científicos, biólogos, etcétera, no solamente mexicanos, sino de otras partes del mundo, advertían esta situación. Y bueno, aquí optamos por incluso tomar una postura de ridiculización. Ustedes recordarán esta famosa frase de el cubrebocas sirve para lo que sirve y sirve para lo que no sirve, ¿verdad? Ciertamente. Entonces uno esperaría a lo mejor una postura totalmente diferente desde un punto de vista médico y científico. Exhortamos a los ciudadanos a que por favor utilicen el cubrebocas cuando estén en espacios interiores y convivan con otras personas ajenas a su núcleo familiar, por ejemplo. Eso no lo escuchamos. Otra situación y otra, vamos a decir, crítica que falló en nuestro propio contexto fue que no hubo apoyos económicos y de seguridad social para los sectores de la población más vulnerables. ¿Qué sucedió con esto? Nos mandaron una especie de, no podríamos decir confinamiento como hubo en otras partes, como hubo a lo mejor en El Salvador, en Colombia, en España. Pienso sobre todo porque es necesario echar una mirada a lo que hicieron en otras partes del mundo para entender qué es lo que hicimos aquí, pero no solamente, insisto, la crítica de pegar por pegar, no, sino para entender qué podríamos hacer para mejorar. Pero resulta que en otros lugares, por ejemplo, se organizaban para salir, un día salían las mujeres y otros días salían los hombres, ¿no? Se estaba limitando, por ejemplo, el número de personas que podían acudir a ciertos centros o servicios, ¿no?, para comprar el supermercado, etcétera, y una serie de cuestiones que a lo mejor comparadas con México dices, bueno, no podrían aplicarse del todo, porque recordemos que, bueno, nuestra economía también está integrada por sectores de la población en donde, pues, es la economía informal, y ciertamente si las personas no salían, pues ese día sencillamente no comían, había que llevar el ingreso a los hogares mexicanos. Entonces, ¿qué se pudo haber hecho en ese contexto? Pues bueno, se pudieron haber dado apoyos económicos y de seguridad social para aquellas personas que en ese momento no contaban con trabajo, por ejemplo. No sucedió así. Muy bien. La falta de medidas de protección, y esto indudablemente estamos hablando de actos y omisiones, y un poquito la crítica que ya hemos hecho en otra ocasión, esto es algo más técnico, pero imagínense ustedes, seguramente han oído hablar de cuestiones como negligencia o la mala praxis médica, es decir, se configura una responsabilidad no solamente por un hacer, sino por un no hacer, y decimos un no hacer, ¿no?, una falta en el deber de cuidado que tú como responsable estás obligado a hacer, a seguir metódicamente ciertos pasos, 1, 2, 3 y 4, y si no cumples con ciertos pasos y se produce un error, por ejemplo, una lesión o, por ejemplo, desafortunadamente fallecimientos, algo pasó aquí. Y ese algo que pasó, ¿no?, a escala macro, desde nuestro punto de vista jurídico y de derechos humanos, pues bueno, faltó tomar pasos o medidas de protección,
No se hicieron, no sabemos por qué se hicieron, podemos especular si fue por motivaciones de carácter político, si fue por motivaciones de carácter económico, pero ciertamente teniendo las herramientas, ¿no? Los elementos para hacer, no se hizo y entonces tenemos un resultado ciertamente muy cuestionable. Luego vino la campaña de vacunación y lo que ya todos sabemos, ¿no? Por cuestiones técnicas, tenemos un famoso portafolio, un stock de muy variadas vacunas de todas partes del mundo, de Asia, de Rusia, de Norteamérica y de Europa, algunas de las cuales, esto también, insisto, ya es técnico, no cuentan con aprobación de autorización de uso de emergencia por las instituciones internacionales. En cambio, a nivel nacional, ¿no? Se utilizaron. ¿Cuál fue el error de esta estrategia, por así decirlo? Al no contar con esta certificación internacional, ¿no? Pues todos los países alrededor del mundo se encuentran en estos momentos, algunos ya están levantando las medidas, pero colocando medidas de restricción para determinar accesos y salidas en función del tipo de vacuna que tenemos. Entonces, en este momento nosotros a lo mejor no podríamos entrar a Europa, pero sí podríamos entrar la mayoría a Rusia, ¿verdad? Aunque ahorita entrar a Rusia ciertamente no es una muy buena idea, ¿no? Y a la falta de este tipo de información técnica, médica y certificada, ¿no? Entonces, hay quien cuestiona, bueno, la eficacia de las vacunas, ¿no? Y fue este problema que tuvimos de andarnos colocando dosis tras dosis a ciertos sectores, a profesores y demás, porque no sabíamos ciertamente si este tipo de vacunas estaban o contaban con el respaldo internacional. Hasta la fecha no hay algún par de ellas que no cuentan, pero esto también es determinado por las autoridades sanitarias mundiales, específicamente por la Organización Mundial de la Salud. Y luego el otro tema que desde luego ha sido motivo de polémica y por el que algunos hemos estado insistiendo, que es la exclusión de algunos sectores de la población de la vacunación, como es el caso de menores. Imagínense, por ejemplo, en otros países, evidentemente, ¿no? Uno tira un poco de los socios comerciales, como Estados Unidos, en donde las vacunas están autorizadas para menores de 5 años a 12, y en México solamente se aplican las vacunas a partir de los 15 años en adelante, y eso luego de una etapa de presión, ciertamente, ¿no? Pero ¿de lo que estamos hablando? Que hay un sector de la población que tiene la posibilidad de ser vacunados, pero que no se han sido vacunados por una falta de compromiso, ciertamente sí, podemos decirlo, con los derechos humanos, y no sabemos por qué otro tipo de motivaciones, pero en este momento están desprotegidos. Desde un punto de vista técnico, sí hay otro sector que no cuenta con acceso a vacunas, porque ahorita el estado del arte técnico, científico, pues está en desarrollo. No hay, por ejemplo, vacunas para menores de 6 meses hasta 4 años, por así decirlo. Pero el resto, es decir, de 5 a 12 años, esa franja de la población está desprotegida. Y si uno ve desde los 14 hasta los 6 meses, el total de la población en México, lo que representa el sector de la población, son 25 millones de personas, ¿no? Entonces, se puede entender que por una cuestión de carácter técnico, un sector en este momento no cuente con vacuna. Pero desde mi punto de vista, no podemos entender, no entiendo ciertamente que otro sector de la población cuyas vacunas están ya autorizadas estén en estos momentos desprotegidos, y eso nos ha llevado a promover, lamentablemente, mecanismos de protección, juicios de amparo, medidas cautelares como la suspensión de oficio y la provisional. Y bueno, toda esta serie de errores, bueno, culminan con la guinda del pastel. Esto se vuelve un bucle porque estamos repitiendo lo mismo. Y mencionábamos, bueno, esto puede volver a pasar, ya salimos. Bueno, lo que dicen las revistas científicas, lo que dicen algunos especialistas, es que esto no ha acabado, vienen otras variantes, esto requiere desde luego, de apoyarnos en información técnica y científica y aceptar, evidentemente, el contexto que estamos viviendo, que no todo el mundo, estamos claros en esto desde un punto de vista filosófico, no todo el mundo no quiero decir que esté consciente, pero quizás ya por el hartazgo, por esta situación un poco de tratar de volver a marchas forzadas a lo que teníamos, estamos descuidando, ciertamente, ¿no? Entonces, una serie de recomendaciones que yo podría manejar en estos momentos muy a bote pronto es, evidentemente, tomarnos en serio la información técnica y científica, no volverla a menospreciar, ¿no? Debemos contar con mejores leyes, política pública y respetar el deber de prevenir, ¿no? Y aquí, evidentemente, llamo mucho la atención de, por política pública, ¿no? Necesitamos, desde luego, ¿no?
habrá que ver cuál es el alcance de la salud mental de la población. Si vamos, ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Vamos a requerir, pues a lo mejor un ejército de especialistas, de psicólogos, psiquiatras, tanatólogos que nos ayuden a salir un poquito de esta situación, pero sobre todo a entender el contexto que vivimos, porque es el que nos tocó y hay que adaptarnos en este proceso, ¿no? Tenemos que doblar esfuerzos en materia educativa, la ciencia y la tecnología deben ser pilares fundamentales para enfrentar, pues, evidentemente, ¿no? Lo que pueda venir, porque como ustedes también seguramente ya lo saben, pues hemos tenido que recibir vacunas donadas de mecanismos internacionales como este famoso mecanismo COVAX, y bueno, uno se queda pensando, sí, pero ¿y nuestras propias vacunas y nuestra propia ciencia y desarrollo tecnológico, no? ¿Somos capaces de crear, de tener un stock gigante para vacunar a millones de mexicanos? ¿O tenemos que esperar siempre a que sean terceros y bueno, el gasto y formarlos en la cola, en la fila? Efectivamente, este es un problema que, bueno, hemos venido descuidando con el paso del tiempo. Tenemos que estar muy conscientes aquí y un poco retomando una perspectiva de carácter sí filosófico, ¿no? Siendo estoico. A mí no me gusta, y los que algunos de ustedes me conocen, ciertamente creo que es mejor ser honestos y hablar con la verdad que vender muchas veces falsas ilusiones y fantasías. Yo creo que los ciudadanos son completamente conscientes, ¿no? Y de ellos dependerá, ¿no? También decidir y aceptar, ¿no? Concientizar a la población de dónde estamos parados y que esto no ha terminado y que desde luego en el futuro, en quizás unos 10 o 15 años, ¿no? Esto podrá repetirse. Hay una serie de consideraciones técnicas. Entonces, si esto va a volver a repetirse en unos 10, 15, 20 años, ¿qué vamos a hacer para evitar que las condiciones que hemos venido arrastrando estos 2 años vuelvan a repetirse? Solemos decir en México, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena o ahogado un niño tapado el pozo, ¿no? El refranario popular, la sabiduría colectiva. Pero ciertamente es momento de pensar, de considerar cómo vamos a resolver un problema futuro, qué fue lo que aprendimos de este contexto, ¿no? Y desde luego, desde un punto de vista ya a lo mejor más técnico, y en otra ocasión, si ustedes gustan, discutiremos la cuestión, ¿no? De las responsabilidades a que haya lugar. No es el momento de discutirlo, por eso decimos en el momento procesal oportuno, determinar qué es. Necesitamos una rendición de cuentas, una especie de comisión de la verdad. Necesitamos saber, ¿no? Ciertamente, insisto, cuántos compatriotas hemos perdido. Yo revisaba hace un rato una publicación de la revista The Lancet, que es una de las más prestigiosas a nivel mundial, que publicó apenas un artículo hace una semana y media, sobre el exceso de mortalidad. México, el Estado mexicano reconoce una cifra aproximadamente 660,000, ¿no? Pues la revista Lancet estima que estamos entre los 780 y más de 800,000, ¿no? Entonces, esas son una serie de consideraciones que, vamos a decirlo así, tenemos derecho a conocer la verdad, ¿no? Porque también tenemos derecho a reconocer que todas las personas que hemos perdido, nuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, ¿no? Les debemos un respeto porque su muerte no fue en vano y muchas de esas muertes hubiesen sido prevenibles de haber tomado medidas oportunas, científicas, técnicas. No se hicieron y me parece que tenemos que dar un debate quizás en el futuro, en un par de años, de cuál fue la situación, qué fue lo que pasó aquí. Porque, bueno, al menos desde un punto de vista de un servidor, me niego a aceptar que esto fue nada más una gripita y ya nos contagiamos una vez y luego otra y otra y otra. Y evidentemente, como sexto punto, a manera de conclusión, yo diría, tenemos que aprender, desde luego, en los elementos de la filosofía estoica, tenemos que salir fortalecidos de esta situación, ¿no? Porque como ya bien se mencionaba, muchas veces en las crisis, en las tragedias, algo tiene que surgir positivo de todo este contexto, ¿no? Es decir, atravesamos una situación penosa, dolorosa, inesperada, ¿no? Que cambió radicalmente la vida de millones de personas, no solamente en México, sino en todo el mundo. Algo positivo tiene que salir de esto, ¿no? No podemos, me parece, muy respetuosamente, no podemos volver a tropezar con la misma piedra dentro de los próximos 10 o 15 años. Algo positivo y en memoria de quienes hoy no están aquí con nosotros, ¿no? Debe salir de todo esto. Entonces, ese es, digamos, a bote pronto, de manera muy preliminar, algunas precisiones de carácter técnico vinculadas con derechos humanos que un servidor ofrece. Gracias por su atención y quedo a sus órdenes de preguntas y comentarios. Gracias.
Muchísimas gracias, apreciable doctor. Estuvimos muy atentos, sobre todo su análisis filosófico y jurídico. Me atrajo mucho la línea del tiempo que hizo sobre la relación en cómo detonó la pandemia a nivel internacional, porque es importante el contexto global. Entonces, nos vamos enriquecidos en la combinación de las dos participaciones que nuestros doctores amablemente lo dieron a conocer aquí, lo que es nuestra tribuna universitaria. Sin duda, cuando salgan al aire en nuestras redes sociales, habrá muchos comentarios al respecto y estoy seguro de que después podemos hacer una segunda invitación para ya hacer una plenaria en vivo después de los comentarios que puedan suceder. Muchísimas gracias y antes de culminar, solamente le cedería la palabra para que se despida el doctor Victorio de Jesús Broca y luego unas palabras finales de despedida del doctor Miguel Ángel Antemate para dar por concluida nuestra grabación y la participación de todos nosotros. Independientemente, agradecemos a aquellos asistentes que nos están acompañando, el compañero Darío, la compañera Isamar, la compañera se encuentran en la Academia de Filosofía de Ciencias Sociales y Humanidades, que amablemente nos están acompañando por circuito cerrado. Muchísimas gracias. Doctor, no sé si quisiera decir un mensaje final, su mensaje de cierre. Bueno, finalmente agradecer la oportunidad de participar en este evento y mi disposición para participar en la plenaria que acabas de ofrecer, doctor. Me parece muy interesante el abordaje que hizo el doctor Miguel Ángel con respecto a los derechos humanos y la pandemia, porque finalmente es en el derecho donde se cristalizan en cierta medida, ¿no?, las posibilidades de regular un fenómeno tan amplio, ¿no?, tan cosmopolita, ¿no?, como es precisamente la pandemia que acabamos de padecer, y las reflexiones finales que nos deja me parecen muy interesantes para replantearnos, ¿no?, la forma de participar y de intervenir en el mundo después de la pandemia. Muchas gracias a todos, me despido, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Doctor Miguel. Sí, muchísimas gracias a la universidad nuevamente por esta invitación y por participar junto con el doctor Victorio de Jesús Broca. Fíjense, evidentemente me parece fundamental entender que a través de la filosofía aplicada, esta postura de los estoicos, podemos entender muchas situaciones que hoy evidentemente quizás nos superan, desde luego, pero aprender a vivir con ellas e insisto, salir fortalecidos de esta situación, ¿no? Porque el camino todavía queda un largo trecho por recorrer, pero la manera en que nos enfocamos o nos acercamos a ciencias sociales y humanidades, podemos también entender, ¿no?, y a través también del análisis histórico, desde luego, ya nada es desconocido para nosotros, y cosas que pasaron en el pasado, tenemos que entender mucho de lo que viene del pasado, y desde luego para salir más fortalecidos hoy en el presente, de cara hacia el futuro. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es entonces así que concluimos, y a nombre de nuestra directora divisional, doctora Felipa Sánchez Pérez, agradecemos amablemente su presencia y asistencia. Muy atentos para futuras convocatorias. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias, buena tarde. Gracias.